Bienvenidos a Ebullición Mental, psicología al alcance de todos. Hola, hola, bienvenidos a todos. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por recomendarnos. Han sucedido cosas bellísimas con estos podcasts que venimos haciendo. Mucha gente lo comenta, lo comparte y dicen, se lo envía a un amigo que está viviendo tal situación, puede servir, oye, entendí tal cosa y me ha parecido interesante o aprendí esta otra. Y ese es el sentido de estos podcasts que estamos manejando a través de Ebullición Mental, que sea un canal de aprendizaje, de compartir, de aprender, de socializar, porque el mundo es para compartir conocimiento, para aprender, para que todos crezcamos juntos y creo que es una muy buena oportunidad. Venimos en un ciclo de adicciones. Nuestro invitado, David Bonilla, que ustedes ya lo conocen, ya se los presenté. Si no han escuchado los capítulos anteriores, los invitamos a que los hagan, los últimos 2 que van asociados a este ciclo de conferencias que estamos manejando. David, bienvenido. Muchas gracias, Erika. Me encanta lo de venimos en un ciclo de adicciones, ya las estamos dejando. Entonces, pues nosotros, hoy sí, tú sí tienes. Voy a hacer el análisis a ver cuál será. Todos. Sí. En el capítulo anterior estábamos hablando un poco de lo que sucede en Colombia, que tenemos tres adicciones de conductas adictivas muy presentes, que es la parte del consumo del alcohol, el tema de la marihuana, ludopatía, digamos la parte del juego, que eran como las que veíamos habitualmente, que se están como estudiando, como revisando, como mirando, dónde se manejan estadísticas, dónde hay alguna información interesante para hacerlo. ¿Qué hacemos cuando de pronto un familiar o algún amigo empieza a presentar alguna conducta adictiva? Yo creo, y digamos que de estos años de trabajo con personas consumidoras, que arrancaríamos por ahí, ¿no? Son personas que tienen una adicción. La adicción no los determina. No es toda su vida, no es que se desbarate todo el contexto, ¿no? Sino que tienen una adicción y esa adicción trae unas consecuencias. Eso, digamos que por un lado. Por otra parte, hablaste de un tema que a mí me gusta mucho y es el tema del sufrimiento, ¿sí? Yo creo que un adicto no deja de consumir porque sufra, ¿sí? Y ahí es donde está un tema complejo. ¿Quién sufre? Pues las personas que lo rodean, ¿sí? Si el adicto realmente, si la persona que consume lograra generar ese proceso de insight de decir, sí, mire, es que estoy sufriendo y mi guayabo y mi malestar y demás, por eso es que quiero cambiar, pues eso pasa, voy a decir cualquier cosa, de cada X número de pacientes, de cada 10, 2. ¿Sí? O sea, es desalentador la cosa, ¿sí? De que el paciente se da cuenta y dice, necesito ayuda. La verdad, la mayoría de los pacientes buscan ayuda porque su círculo cercano le dice, oiga, pilas porque eso que usted está haciendo ya nos tiene hartos. En la casa, el caso que tú nos cuentas del pelado, ellos no perciben el malestar. Y eso es lo que debe determinar la necesidad de dejar el consumo, ¿sí? Yo le digo a mis pacientes, el día que ellos se dan cuenta que les encanta, empieza el proceso de cambio. Esto suena paradójico, pero es cuando el paciente dice, ay, es que a mí me encanta la marihuana. Ahí, yo sé que ya están haciendo conciencia. Y entonces es donde yo les digo, ok, y por eso es que no puedes seguir consumiendo. Porque te encanta. ¿Sí? La mayoría de la gente dice, no, es que ya no me gusta, es que, no sé, eso es carreta. Sí, la mayoría de los papás y de las familias quisieran que su paciente, que su familiar no le gustara. Es que ya le dejó de gustar el trago. No, le encanta. Y como le encanta, necesitamos generar un control estimular, un control social, un control familiar para que el paciente que está enfermo, que eso es una cosa que es importante, hay una alteración biológica en el cuerpo, no vuelva a consumir, ¿sí? Lo que pasa es que la gente dice, ay, ya se le quitó. Y entonces me pasó hace un tiempo que un paciente sale del proceso de rehabilitación hospitalizado durante muchos meses y su papá le pareció graciosísimo ofrecerle una cerveza para probarlo. Y yo le decía, ¿pero qué quiere probar? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué? No, pues para saber si dejó, es que no va a dejar. Y si el problema que él tenía era en su familia, porque su familia ya vio que había un malestar, y le dicen que no consume, y vuelve a su familia, y su familia le dice que puede consumir,
pues resolvió su problema, porque ya no hay un problema mayor que lo lleve a pensar en rehabilitarse. Por eso le aceptó la cerveza. Ay, pero es que yo pensé que tenía que tener la actitud. Entonces, carreta, no entren en esas conversaciones, porque lo que va a pasar es que se tiran un proceso de rehabilitación, se tiran un montón de tiempo, y la mayoría de los pacientes se recaen en sus círculos familiares. Que eso es una de las alertas hablando de qué podemos hacer alrededor de eso. Entonces, entender que van a dejar de consumir no porque no les guste, sino porque entienden que les gusta tanto que les genera una cantidad de problemas que ya no pueden resolver con los recursos que tienen. ¿Sí? Entonces, recursos económicos. Ya la adicción no me da para pagar el casino, ya la adicción no me da para pagar el número de porros que me fumo al día, entonces empiezo a robar, el nivel de bichas, que es el tema del bazuco, entonces tengo que consumir más cada vez que voy a hacer un consumo, entonces aumenta la tolerancia y sus recursos personales, familiares, emocionales, económicos no empiezan a dar respuesta para ese consumo, entonces se incrementa el consumo y empiezan las conductas erradas, ¿sí? Un poco lo que tú decías, entonces es el personaje que busca cualquier excusa para que su grupo social invite el trago. Ya no le da, ¿sí? Económicamente ya no lo puede sostener. Es el personaje que se inventa cualquier excusa para entrar en una situación de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas conductas son las que como familia necesitamos empezar a evidenciar. ¿Qué es lo que pasa? Que el primer análisis que hay que hacer es un análisis familiar, ¿sí? Es decir, cuando una persona llega al consumo de drogas o de una conducta adictiva, ¿sí? El juego, las relaciones afectivas, ¿sí? El apego, qué sé yo, lo que nosotros necesitamos evaluar es qué pasa con esta familia, ¿sí? Es lo que yo por lo general hago con las familias que llegan. Llega el paciente y posterior debe llegar el núcleo, ¿sí? La esposa, el esposo, la mamá, algún hermano, como para que me puedan ampliar el panorama. Las preguntas de rigor es si hay algún paciente adicto en la casa, si hubo alguien que tuviese algún problema con el juego, con el consumo, etcétera, etcétera. Si tú tienes un familiar adicto, hay una alta probabilidad de que el consumo esté permitido en esa casa. No, es que yo tenía un tío que eso tomaba todo el tiempo. Sí, sabíamos que era el tío borracho, pero eso hace que se facilite el consumo. Una patología mental, ¿sí? Un paciente con una esquizofrenia, una mamá, un papá, también determina mucho la posibilidad de llegar al consumo de sustancias. Entonces, cuando entendemos ese conjunto familiar y decimos que hay una familia que es proclive al consumo, empezamos a entender de dónde sale este personaje que es consumidor. ¿Cuáles son los, digamos, indicadores que uno podría decir frente al tema del consumo? Pues que se descuiden áreas de ajuste, el área familiar, el área personal, el área social, el área laboral, el área financiera, el área espiritual, ¿cierto? Eso que nosotros llamamos el servicio a la comunidad, que tiene que ver con que tú te comportes de manera adecuada en un entorno social. Si se pierde alguno de esos escenarios, pues ya hay que prender una alarma, ¿sí? Siguiente, que en nuestra casa no esté permitido, ¿sí? Es que en mi casa no aceptan el trago. Y llegué con tufo. ¿Soy adicto? Pues yo no sé si seas adicto, pero tienes un problema con el alcohol. Y el problema es que en tu casa no lo permiten. Pues es que fueron 5 cervezas. Sí, pero en tu casa no lo permiten. Toma decisiones para que en esa casa tú no estés. Y la gente me abre los ojos y me dice, pero ¿cómo le va a decir eso? Pues sí, porque si para ustedes como núcleo familiar no es aceptado, no quiere decir que él no lo pueda hacer. Y esto genera mucho ruido, ¿sí? Porque al final lo que estamos diciendo terminan siendo unas decisiones individuales, que ahí es donde está lo complejo. Es decir, el adicto decide consumir. Yo les digo, sí, porque después de que ha entendido, comillas, es decir, ha pasado por un proceso de rehabilitación, se supone que ya entendió. ¿Por qué consume? Pues porque le gusta y porque decide consumir. Punto. Ay, pero es que en la casa y pobrecito y lo que le pasó, no, eso lo justifica, pero no lo explica. Hoy lo que explica el consumo después de que su paciente ha hecho un proceso es que quiere consumir. Pero es que el cuerpo, pues es que ya se desintoxicó, pero es que ya pasó por un episodio, es decir, aquí ya hay un proceso de voluntad, ¿sí? De que no es capaz de postergar la gratificación, sino que quiere mantener ahí ese tipo de conductas, sí. Que es complejo, que es más, digamos, robusto de cómo lo estoy planteando como muy en blanco y negro, pero es como para que la gente lo entienda, ¿sí? Es decir,
La primera vez es como entender todo el contexto. Lo entendimos por qué la persona llega al consumo, entendemos que hay unos factores de desarrollo, que hay unos factores biológicos, etcétera, etcétera, y entendimos todos, familia, entendimos también. Entra a rehabilitación, ¿quién? La familia, que eso es una de las cosas que más cuesta trabajo, porque dicen, ay, lleve al adicto, resuélvale el problema, y eso termina siendo como una diabetes, ¿sí? Como, no sé, como una hipertensión. Eso es para toda la vida. Entonces, si yo tengo diabetes y en mi casa cada fin de semana compran postre, pues es una familia que no está facilitando mi rehabilitación. Si en mi casa yo tengo diabetes y todos los días compran pan, compran roscones, pues tengo una familia que no facilita mi proceso de rehabilitación. Sí, nos toca a todos comer bien, nos toca a todos empezar a hacer ejercicio, es una tarea de familia. Mi paciente alcohólico llega a su casa y el 24 de diciembre hay una parranda donde todos consumen alcohol. Pues se recae, nada que hacer, ¿sí? No, pues es que se recayó el 24, sí, ¿qué estaban haciendo? No, pues estábamos en plena fiesta, pero todos le dijimos que no tomara. ¿Y el resto qué estaba haciendo? Pues tomando. ¿Sí? Entonces, sí. hay un montón de variables que uno debería decir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se ha normalizado, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de marihuana se ha normalizado. El mundo hoy tiene una tendencia al consumo de marihuana, pero ahí hay una cosa que es diferente. Una cosa es fumarse el porro, el bareto, como lo quieran llamar, ¿sí? Que son, digamos, categorías diferentes, pero es el cigarrillo de marihuana que se fuman, y otra cosa son los compuestos que tiene la planta para los procesos de rehabilitación. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Y cuando tenemos esas dos cosas diferentes, yo no es que esté patrocinando que el paciente se fume 7 porros al día, 7 cigarrillos de marihuana, sino que lo que estoy diciendo es que hay algunos compuestos de la marihuana que pueden ayudar para el proceso de rehabilitación. Y hoy hablamos de procesos de reducción de daño. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente debe entender que si su familiar se consume 20 cigarrillos de marihuana al día, pues que no se consuma 20, que se consuma 3. Ya ahí estamos minimizando el daño. Si el paciente consume cocaína, bazuco, heroína, qué sé yo, y ahora pasó a hacer un tránsito a la marihuana, pues ya, digamos que en cuanto al potencial de daño, es diferente, ¿sí? Pero entonces tenemos casos donde se normaliza tanto el consumo que es como, no, pues es que solo fuma en la casa. No, pues es que no funciona. O sea, ¿y cuánto se fuma? Lo que no se fuma en la calle se lo fuma en la casa. Pues entonces le convirtió su casa en una olla. ¿Sí? Entonces es como empezar a entender eso, y claramente esto tiene que ir acompañado ¿de qué? De un profesional que entienda cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las adicciones, porque también he escuchado mucho que le dicen, es que eso es de voluntad. Su tío tal un día tomó la decisión de dejar de fumar y dejó de fumar. Pues bien por el tío. Pero son historias diferentes, son contextos diferentes, son formas de entender el mundo de manera diferente, ¿sí? Es que eso es eso es tomar la decisión y ya. Cuando estamos hablando que es un tema biológico, que es un tema social, que es un tema cultural, que tiene tantas variables, no es tan fácil, ¿sí? Entonces, creo yo que lo primero que debemos entender es que la gente va a dejar de consumir no porque no le guste, es porque entienden que le gusta tanto que todo el tiempo quiere estar cerca a la sustancia o a la conducta que le genera la adicción. ¿Sí? Este es un poco lo que funciona en el cerebro. Cuando la persona entiende eso, empieza su proceso de decir, como cuando entendemos en pareja, ¿sí? Es que lo amo, lo adoro, pero pues es que me golpea todos los días. ¿Pero lo ama? Sí, pero me golpea todos los días. Ok, amándolo, te tienes que retirar porque te va a matar. ¿Sí? Y no es como que haya un problema en el cerebro y que no, es que biológicamente es tan reforzante estar con esa persona que esos episodios de violencia de alguna manera no se ven. Sí, esos episodios de infidelidad, esos episodios, ay, pero pues es que fue una vez, pero pues no es tan grave. Y puede que no sea tan grave, pero esto se va a perpetuar en el tiempo. Entonces, entiendo que me gustas tanto, entiendo que la sustancia, que la adicción me gusta tanto, que necesito entender que necesito retirarme. ¿Sí? Y eso es un proceso súper complejo, porque ahí sí es un poco romántico. Amándote me tengo que retirar de ti, porque me haces daño. Eso debería pasar también con las drogas, que la gente entienda que le gusta tanto el alcohol, que le gusta tanto la marihuana, la cocaína, etcétera, que cada vez que tenga posibilidad se va a acercar a eso, pero le hace daño. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Empezar a
quitarse de esa posibilidad. Es un poco como para entender ese contexto familiar. No es fácil, ¿sí? Entender una adicción, lo primero que hay que ver es cuáles fueron las pautas de crianza, ¿sí? Estos chiquitines hoy que se pasan por un mal rato y les damos una pantalla para que lidie con su malestar. Estoy aburrido. ¿Cuál sería la respuesta ante un estoy aburrido? Dedito arriba y bien, abúrrete. No pasa nada. Pero es que, ¿qué hago? Nada. Porque en la vida real hay días donde uno no hace nada y no pasa nada. ¿Sí? Es que estoy triste, perfecto. Pero si tú le escuchas a un niño decir que está triste, la mayoría de los papás lo que van a decir es, no, pero ¿por qué estás triste? No deberías estar triste. Mira, tú eres un niño muy afortunado. Está triste, no pasa nada. ¿Sí? Incluso en el tema emocional, lo que nosotros entendemos es que de nuestro repertorio emocional le apostamos a que la gente viva en la alegría, cuando el resto de las emociones son displacenteras. ¿Sí? El asco es displacentero, el miedo es displacentero, la rabia es displacentera. ¿Cuál me falta? Miedo. La tristeza. Sí. La tristeza es displacentera, ¿cierto? La única que es placentera es la alegría. Pero nos vendieron que todos teníamos que vivir en la alegría. No, lo que tenemos que aprender es a lidiar con estas emociones. Con la tristeza, con la ira, con el asco, con el miedo. Lidiar con eso. Todos los días lidiamos con eso. Cuando la persona desarrolla esa habilidad, pues tiene una forma diferente de entender el mundo. Si no se hace de esa manera, lo que estamos generando es que la persona constantemente quiera tener su cerebro estimulado, lleno de placer. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy contento, no estoy alegre, no estoy sintiendo ese beneficio, pues lo estoy buscando. Pues que estamos generando una conducta adictiva. Que se aburran, no pasa nada. Es que no hay Netflix, no hay redes, no hay internet, no pasa nada. Y que lidie con eso, porque cuando llegue adulto, cuando llegue adolescente, esos episodios serán los que le van a permitir tener estrategias de afrontamiento diferentes. El tema real es que nuestro cerebro se acostumbra a una descarga química, ¿sí? De lo que sea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vivimos episodios de estrés prolongado, generamos cortisol y nuestro organismo se acostumbra a sentir el cortisol en el cuerpo. Cuando tú quitas el factor que genera estrés y la descarga de cortisol disminuye, el cuerpo prende una alarma. Y es como, hey, ¿qué pasó? Algo cambió en nuestro organismo porque ya no hay tanto cortisol. ¿Sí? Y ahí es donde la gente dice, ay, yo antes trabajaba, que hablábamos en uno de los episodios pasados. Entonces, sí nos volvemos, comillas, adictos a esa química cerebral. ¿Por qué? Porque trae algunos beneficios, ¿sí? La ira. Entonces la gente dice, uy, no, es que eso, y cada vez es peor. ¿Pero qué garantiza la ira? Poner límites. Entonces, cuando yo entiendo que estando de mal genio, tú no te metes conmigo, tú no me haces chistes pesados, yo logro de alguna manera resolver asuntos, ¿sí? Incluso no entrar en conversaciones hartas, ¿sí? Entonces tenemos estas parejas donde hay uno que su estrategia de afrontamiento es enojarse, pero lo logró. Es decir, fue una, comillas, buena estrategia, porque cuando se enojó, evitó la conversación harta. Ahora bien, eso en el tiempo no es sostenible, pero... Eso te funciona una vez y disfrútalo, pero porque si lo se acostumbra el patrón... Se termina convirtiendo en una estrategia, el cuerpo lo aprende y lo que empieza a pasar es que cuando esa química no está, que es digamos que un poco lo que la neurociencia ha permitido hoy entender, ¿sí? Y es que estamos conectados al cerebro, ¿sí? Hoy hablamos del siguiente cerebro, que es todo el tema de la microbiota y el intestino. Ya hablamos de que en el corazón también hay una red neuronal que responde a los estímulos cerebrales, es decir, que los que decían que el corazón no siente, no, toca reevaluar la teoría. Sí siente. Sí, y piensa además. Siente, piensa, ¿sí? Y el estómago entonces, también, eso estamos, y no sé qué más vamos a seguir encontrando con toda esta investigación. Entonces, hay una red neuronal que te explica, ¿cierto?, que todo lo que genera en el cuerpo está interconectado. Si tú te acostumbras a tener cortisol, dopamina, endorfinas, qué sé yo, cualquier neurotransmisor, pues tu cerebro va a decir, me gusta. Incluso con la tristeza, ¿sí? Hay personas
Hoy le ponen un montón de términos, ¿no? Incluso algunos pseudocientíficos y tal. Pero realmente lo que termina pasando es que la descarga química es tan alta que los recaptadores de diferentes sustancias se llenan, pongámosle unas comillas, que empieza a inundar el cerebro ¿sí? Por ejemplo, en depresión muchos de los medicamentos que se utilizan es para la recaptación de la serotonina, ¿sí? Es decir, hay una abundancia de serotonina que necesita ser recaptada. Es decir, que vuelva otra vez al organismo. Pero eso generó algo en ese cuerpo. Hay tanto disponible que yo necesito empezar a decirle como destápense y vuelvan a captar. Es una explicación sencilla del tema. Pero todo eso empieza a ser una necesidad. ¿Sí? Yo necesito que eso esté en mi organismo. El cerebro pasa algo y es que no discrimina de la realidad de la ficción. ¿Sí? Eso sí, pues eso lo hemos escuchado un montón de veces. Escuchaba yo estos días en una conversación que me encantó y creo que lo voy a decir en este momento, y es el cuento del pastorcito mentiroso. El lobo, el lobo, el lobo. La mayoría de la gente, ¿cómo respondió? De una vez se fueron a atacar y vamos a matar al lobo. Vamos a ayudar, ¿cierto?, a este niño. Y vamos a sacar al niño. ¿Fue real? Aquí no vamos a entrar en la conclusión de, no hay que decir mentiras, no vamos para allá. No, fue real, pero la persona lo vivió en su cerebro real. Lo vivió real. En el cerebro como si fuera real. Y cuando fue real, que el niño les dijo el lobo, porque llegó el lobo, ¿qué pasó? Ese evento que es real, el cerebro lo interpretó como si fuera una mentira. O sea, ahí es donde nosotros decimos, el cerebro no discrimina. El cerebro recibe información. ¿Sí? Estamos enojados, este cuerpo vive enojado. Y cuando no está enojado le dice, emberráquese, sabotéese, ¿sí? Póngase triste, busque herramientas y empiece a generar comportamientos que nos generen esa sensación. Por eso es que cuando la gente pasa por una tusa no se va a trotar, ¿sí? No se va a ver películas alegres y no busca su red de apoyo. Realmente cuando una persona está triste lo que busca es ¿qué? Canciones tristes, la película del drama. ¿Para qué? Para que toda esa química se mantenga. Nuestra tarea es romper esos circuitos que generen nuevos neurotransmisores para que se nivele la química. La química del cuerpo debe estar nivelada. ¿Cómo se logra eso? Comiendo mejor, durmiendo mejor. Sé que tú hablaste en este podcast del tema del sueño. Comiendo, durmiendo, haciendo actividad física. Me falta y generando actividades placenteras. ¿Complejo? Sí. Porque pues imagínate que para generar una actividad placentera es ir a cine, por ejemplo. ¿Cuántas horas tengo que invertir para ir a cine? ¿Media hora de traslado? Si estoy cerca al cine. Entonces ahorita nos dicen, ¿qué? ¿Media hora? 2 horas. 2 horas para ir a cine, 2 horas de la película, 2 horas devolviéndome. Es decir, tengo que hacer una inversión de 4 horas, 5, 6 horas, ¿cierto? Para recibir una gratificación. ¿Cuánto me demoro fumándome un porro? Es complejo. Entonces ahí es donde uno entiende que eso no es simplemente decirle, ay, hágale que esto va a ser fácil. No, hay que generar unos nuevos repertorios en el cerebro para que ese cerebro que tiene gratificación inmediata empiece a generar nuevas posibilidades que son a más largo plazo, ¿sí? Tener una conversación con amigos, ¿es gratificante? Claro que es gratificante, pero mira lo costoso que es. Llamarlos, buscarlos, el café, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se demora teniendo un consumo de cocaína, heroína, etcétera, etcétera? Por eso es que se restringen esos grupos sociales. Porque entre tener una conversación tan costosa en tiempo, en recursos, etcétera, a tener un consumo de lo que sea, pues la gente elige el consumo. Por eso es que es tan complejo el tema. Entiendo todo lo que mencionas. Entonces, ya para concluir lo que finalmente estábamos trabajando, si eres familiar o amigo o compañero de trabajo de alguna persona que esté generando un consumo, varias cosas. Uno, que no empieces a pensar de que esa persona no tiene voluntad y que qué es lo que le pasa y empezar a cuestionar, porque eso genera mucha molestia en la persona, decir es que no me entienden. O sea, empezar a decir como usted consume es porque se le da la gana y usted podría mejorar. No es tan sencillo realmente ese tema. 2, no propiciar eventos y situaciones en donde pueda llevarse a ello. O sea, si todos tenemos que estar esta Navidad sin nada de licor, pues todos estaremos porque estamos en un proceso de limpieza de todos nosotros y encontrar otras formas de relacionarnos y conocer a ese individuo sin los tragos. O sea, ¿cómo es bailar sin trago? ¿Cómo es celebrar una Navidad sin trago? Y que empecemos a vivir en otra realidad en este momento que podría ayudarnos.
empezar a implementar actividades que la persona pueda encontrar una gratificación, y si lo puedes acompañar, pues acompáñalo. O sea, si van a ir al cine, pues sé tú el que le dices, ven, yo te recojo, camina, vamos y compartamos este rato y estemos allí, o yo soy el que organizo el evento y veámonos con amigos y demás y, no sé, juguemos un juego de mesa, charlemos, veamos una película en casa, o sea, hagamos algo que pueda ayudarte para sentir placer de otras maneras distintas para poderlo hacer. Podemos cambiar los hábitos alimenticios en la casa, entonces podemos decir, vamos a consumir otras sustancias diferentes a lo que normalmente consumimos, entonces comidas rápidas y demás tal vez no, sino vamos a tener más bien cosas, preparaciones al vapor, verduras, frutas, en la manera que corresponde y puede ayudar para hacerlo. Empezar a organizar los hábitos de decir como, es que él pasa todo el día pegado, sí, pero ¿cuánto tiempo yo estoy dispuesto a pasar con él? Entonces paso tiempo con él para que se pueda despegar allí, y el niño siempre va a querer compartir con sus padres más que estar pegado a la pantalla. Lo haces porque está aburrido y porque nadie más le para bolas, pero si alguien le parara bolas, seguramente puede ser algo distinto para poderlo manejar. Que entras en un proceso terapéutico como familia, no es que el otro entran todos en combo, y unos irán unas veces, otros irán otras veces estarán todos, y será normalizando el asunto donde todos necesitamos ayuda, porque seguramente eso se generó en un contexto, entonces tenemos que modificar las condiciones del contexto para que eso, uno, no se siga dando, y dos, no sea una variable de mantenimiento a futuro, porque si no se cambia es una variable de mantenimiento de la conducta adictiva que tendríamos. Bueno, eso te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste, muy ilustrador todo lo que nos dijiste. En el siguiente podcast vamos a trabajar un tema de, bueno, qué hacer si la persona que consume eres tú, o qué hacer si tú estás desarrollando una adicción, pues para que ya no lo veamos en el otro, sino tú. ¿Qué podrías hacer desde los factores protectivos y también los factores de riesgo que se pueden dar en algunos contextos? Gracias, David, por acompañarnos. Erika, muchas gracias. Bueno, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok, y nos encuentran como Ebullición Psico, o en nuestra página web www.ebullición.com.co. Ebullición Mental es posible gracias a nuestra directora general Erika Marcela Rojas, Community Manager Laura Rincón, producción, edición y mezcla de audio Juan Pablo Guerrero y Catalina Pardo. Música original Juan Pablo Guerrero. Grabación, edición y colorista María José Agudelo. Diseñadora Paula Casallas.